José Chávez nos acompaña esta mañana, amigos televidentes. Él es asambleísta electo. Bueno, todavía falta la oficialización, pero por los resultados generados en el último proceso electoral del pasado mes de febrero, lógicamente se dio ese resultado. Gracias por acompañarnos y bienvenido. ¿Cuán significativo es para usted y para lo que ha sido su trayectoria como académico, como activista social en pro de los derechos de los afrodescendientes, llegar a una dignidad de esta naturaleza? Muy buenos días, un saludo cordial a la ciudadanía imbabureña y otra vez extender mi agradecimiento por la confianza que nos han dado en las urnas. Realmente ha sido una campaña, un proceso espectacular en términos de que como una persona nueva en este quehacer político y caminar día a día, conversando con la gente, palmo a palmo, prácticamente ha sido un contacto directo en donde, como diría Nicolás Guillén, aún sin conocernos, nos conocemos en la simple mirada de sus ojos cargados de sueños y esperanzas. Efectivamente, esto para mí es un compromiso importante, poder llevar la voz de la ciudadanía imbabureña y sobre todo de las personas más desprotegidas de la provincia y en definitiva del país, en términos de que nos toca legislar para todos, para todo el país. Esto es significativo. Prácticamente nosotros estuvimos en la política, pero no en la política partidista, desde la lucha por los derechos humanos, porque las voces del pueblo afroecuatoriano, los pueblos y nacionalidades indígenas realmente sean escuchadas, porque la política pública de Estado y de gobierno se ha implementado para los pueblos y nacionalidades. Yo estuve también como secretario ejecutivo de la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano CODAE, que hoy está en transición a Consejo Nacional para la Igualdad. Esta era una instancia adscrita a la Presidencia de la República. Desde esta cartera de Estado pudimos hacer algunas cosas, como viviendas, por ejemplo en el Mirador de Azaya con la Asociación San Benito de Palermo, más de 173 viviendas, en la comunidad del Chota, por el tema de la ampliación de la Panamericana Norte, prácticamente quedaron familias sin viviendas, en donde nosotros pudimos trabajar con el tema de la política pública de vivienda. Y además en el resto del país, en la Amazonía, en la provincia del Guayas, en Esmeraldas, en la isla Luis Vargas Torres, Roberto Luis Cervantes, en el cantón San Lorenzo. Trabajamos también como política pública para los jóvenes afroecuatorianos para ingreso y acceso a la universidad, para títulos de cuarto nivel, es decir, a nivel de maestrías. Hoy prácticamente puedo decir con satisfacción, tengo la cuarta promoción de graduados y graduadas de Flaxo del pueblo afroecuatoriano. Entonces, prácticamente el tema político partidista va de la mano de la cuestión académica y técnica que nosotros podemos ir desarrollando en la Asamblea Nacional. ¿Qué oportunidad usted encuentra con esta ya decisión popular de que en la provincia de Imbabura uno de sus representantes sea José Chalá, dentro de lo que ha sido su línea de trabajo, este reconocimiento, esta generación de procesos de equidad, de igualdad de oportunidades, como bien lo decía usted al inicio, para sectores más vulnerables, que en su gran mayoría son precisamente el pueblo afrodescendiente y otros pueblos y comunidades que no tienen las mismas posibilidades que el resto de la colectividad? No, es una oportunidad magnífica, inigualable. Es decir, podemos llevar el proyecto de la Revolución Ciudadana vinculado a los pueblos y nacionalidades, las personas más desprotegidas y vulneradas a lo largo de la historia. Yo creo que esto es uno de los principios fundamentales. Por ejemplo, el tema de acceso a la universidad, que comenzamos a hablar con el tema de las becas que nosotros trabajábamos, hoy el acceso a la universidad para todos, para todas, y comenzamos lo que ofrecimos en la campaña con todo el tema de un propedéutico para que puedan acceder. Además, esto se vincula con el Ejecutivo, lo que está proponiendo el compañero líder Lenín Moreno, futuro presidente del Ecuador, con la creación de 40 nuevas universidades técnicas y tecnológicas, que se vincula prácticamente al trabajo y al empleo. Esto no se queda ahí, prácticamente lo que estábamos diciendo y con Lenin es la apertura de créditos para los jóvenes de $15,000, en donde puedan realmente sus sueños, sus metas, poder ir plasmándolas.
Pero yo les decía ayer nomás en la comunidad del Chota, esto con otros jóvenes pueden ir asociándose y este crédito semilla de $15,000 puede ir ampliándose. Esto significa una oportunidad inigualable para los pueblos y nacionalidades y los más necesitados, los jóvenes, prácticamente el poder acceder a un empleo seguro y fijo, y generando realmente lo que ellos han soñado o han desarrollado en sus tesis. Lo otro que a mí me parece fundamental, y yo lo llamaba un poco el tema del turismo temático, el turismo cultural. Desde el Cajas podemos ver hasta Chalhuayacu, allá en el Valle del Chota, realmente si ponemos como puntos de extremo de la provincia de Imbabura, nosotros podemos ver que el turismo cultural, el turismo temático es fundamental. Por ejemplo, desde el Cajas tenemos a los compañeros quichuas cayambis, en donde tienen sus festividades, tienen su forma de ver el mundo, su cosmovisión, tienen su gastronomía, igual en el territorio ancestral Chota, La Concepción y Salinas. Tenemos la música bomba, que es nuestro ícono, nuestro símbolo, pero no es solo un instrumento, música de diversión. Ahí está la filosofía del pueblo afrochoteño. Realmente, y desde esa perspectiva es cómo vemos el mundo. Y la filosofía más profunda es la sabiduría cimarrona, vinculado al muntu, que nosotros decimos, un muntu africano. Todos y todas somos parte del todo y todos somos responsables de todos y de todas. Este gobierno, dentro de lo que ha sido políticas públicas, ha generado normativas importantes que han, de alguna manera, intentado abrir los espacios que por derecho tienen varias comunidades, entre ellos el pueblo afrodescendiente. Sin embargo, hemos conversado con algunos líderes, precisamente, de comunidades, de sectores, de organizaciones que trabajan o que están vinculados al pueblo afrodescendiente y aseguran que, a pesar de que existe una política pública o una normativa pública, aún no se logra articular estas políticas que realmente generan un beneficio directo a quienes están dirigidas. Quizás es uno de los principales retos que tiene José Chalado ir a la Asamblea y de qué forma considera se podría generar para que toda esta normativa, esta política pública, inclusive con este decenio que está viviendo el pueblo afrodescendiente, realmente se generen los beneficios que, por lo menos en el tema legal y normativo, están ahí presentes. Sí, además es la planificación. Ahora que estamos con SEMPLADES, es importantísimo. Nosotros, como parte de la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano, hicimos el plan de desarrollo, el plan del buen vivir para el pueblo afroecuatoriano. Y esto está en salud, vivienda, empleo, trabajo. Es decir, aquí lo que nos hace falta ahora es que a estas políticas públicas, a esta planificación, efectivamente se asignen los recursos. Por decir, para el tema de educación, el ingreso a los jóvenes a la universidad, pero también con becas. Lo otro, a nivel de empleo y trabajo, pero sobre todo la revolución del agro, en el norte del país, en el Valle del Chota, La Concepción, Salinas, y en toda la provincia de Imbabura, es una provincia agrícola en realidad. Efectivamente vamos un poco a generar todo el tema de la agroindustria. Yo siempre estaba contándoles que yo trabajé como 14 años en el Instituto Técnico Superior 17 de Julio como docente. A esos 14 años renuncié, pero para irme al Valle del Chota, a estar ahí en la base, con un proyecto de tunas y cochinilla que se lo conoce. Es famoso. Tenemos más de 84 hectáreas plantadas en las lomas secas donde no se sacaba un centavo de dólar. Pero hoy estamos vendiendo entre 15 y 20 dólares la caja de 20 kilos. Esto significa que podemos ir generando realmente ingresos a las familias, dinamizando la economía, pero a mí me fascina el tema de la cochinilla. Es un insecto parásito de la tuna, parecido a la garrapata en los animales, en las vacas, en donde se le aplasta y sale un rojo carmín, donde se pueden hacer los cosméticos, y eso nosotros podemos exportar. Entonces esto significa que con la política pública diferenciada para pueblos y nacionalidades, nosotros podemos ir saliendo de la pobreza y la pobreza extrema. Existen los estudios, juntamente con la Federación de Comunidades y Organizaciones Afroecuatorianas de Imbabura y Carchi. Tenemos a nivel de todo el país realmente planificación. Tenemos el tema de la vivienda, por ejemplo, en el país la media nacional es del 32%. Y en el caso del pueblo afroecuatoriano estamos sobre el 42%. Esto significa que nosotros tenemos que trabajar en el tema de la vivienda. Y eso con Lenín Moreno realmente se va a superar.
Se asegura, sin embargo, que a pesar de estos 10 años de revolución ciudadana, como califica el gobierno este proceso que ha vivido el país, sin embargo, si bien se ha hecho una importante inversión a nivel social, no se ha logrado reducir, eliminar estos niveles de pobreza y sobre todo la desigualdad a nivel de otros sectores de la sociedad, como son los pueblos afrodescendientes, los pueblos indígenas. A criterio de José Chala, ¿qué ha faltado para que realmente se genere esta igualdad de la forma que todos esperaban dentro de un concepto de un socialismo del siglo XXI? No, es interesante la pregunta y muchas gracias. No nos olvidemos que la pobreza extrema es estructural. Y esto se basa prácticamente desde el siglo XVI y luego desde 1830, en donde los afrodescendientes, los pueblos y nacionalidades indígenas no éramos ni siquiera considerados ciudadanos. Esto significa que, pese a que los afrodescendientes generamos riquezas con nuestro propio trabajo, sin embargo, esa riqueza nunca fue redistribuida. Y eso nosotros lo vemos hasta, por ejemplo, en la Constitución de 1998, que apenas aparecemos en la Constitución como sujetos de derechos. La gran pregunta es, ¿en dónde estaban los afrodescendientes? Entonces, eso es producto de exclusión, del racismo y extremo racismo, en donde en estos 10 años los afrodescendientes hemos sido los que mejor hemos combatido el tema de la pobreza extrema. Somos los afrodescendientes. Esto significa también que evidentemente todavía existen grandes inequidades y grandes asimetrías sociales que en 10 años no se pueden resolver. Es muy poco tiempo, es un periodo muy reducido para mejorar realmente las condiciones de pobreza que diferentes sectores han tenido. Por supuesto, y por eso realmente en la Constitución se crearon los Consejos Nacionales para la Igualdad. Esto significa que a lo largo y vinculado ahora, bien también que lo mencionó, estamos en el diseño de los afrodescendientes. Esto va a tener que vincularse en estos próximos 4 años, pero para estos próximos 10 años, pensando en un diseño, efectivamente la política pública para resolver el tema de la pobreza extrema. ¿Cómo se resuelve este tema? Uno de los temas que nosotros estamos planteando ahora es la revolución agraria, del agro, o sea, como está planteando Lenín Moreno, y me parece fundamental. Realmente, como la provincia y entonces el territorio ancestral, Chota, La Concepción y Salinas, uno de los temas es el acceso a la tierra y al territorio. Cómo generamos en estas lomas secas, desérticas, ¿no es cierto?, cómo generamos realmente productividad y producción dentro de un plan de manejo. El tema de la comercialización. Tenemos que regular la comercialización. Nosotros traemos los productos los días lunes y jueves y realmente estamos en el mercado mayorista, realmente los intermediarios son los que nos ponen los precios. Y al ponernos los precios prácticamente el productor no está ganando nada. También traigo productores, soy productor, traigo de la zona que conocemos como Pambacienda y prácticamente me imponen los precios. Esto significa que tenemos que mejorar, que ganen todos, los productores, inclusive los intermediarios que ganen un porcentaje, no el 80, el 90%, pero sobre todo los consumidores, productos de calidad y a menor costo. Pero también los productores que tengan posibilidad de reiniciar el ciclo agrícola. Esto prácticamente es importantísimo, en donde vamos a poner el dedo en la llaga, como se dice comúnmente, para que tener ingresos los productores y ir saliendo de esos niveles de pobreza y exclusión. Esto se vincula con el tema de la educación. El círculo vicioso que ha sido un poco el no acceso al estudio, prácticamente no ha posibilitado a los jóvenes, sobre todo los más vulnerados históricamente, salir de ese ciclo de la pobreza. Entonces, con la educación, con títulos profesionales, realmente rompemos el ciclo vicioso para comenzar a construir este ciclo virtuoso, realmente de acceso y oportunidades. Mi padre en la escuela nos decía, él era profesor en el Chota, estudiantes e hijos, la educación nos hace libres, la cultura y la identidad nos hace fuertes e invencibles. Y eso es particularmente cierto. Cuando nosotros tenemos oportunidad de acceso a los sistemas educativos, prácticamente tenemos otro tipo de oportunidades para romper ese ciclo de la pobreza y de la exclusión. Esto es importantísimo con Lenín Moreno.
ahora en la presidencia, que seguro estamos el 2 de abril, prácticamente nosotros vamos con la planificación que ya tenemos definida para el pueblo afroecuatoriano y para la ciudadanía imbabureña y del país, con las ofertas que planteamos en la campaña. El tema del acceso a la educación, el tema del turismo, para los pequeños comerciantes, trabajar el tema de venta de sus productos a precios justos, pero también por la cuestión artesanal. Imbabura es de artesanos, Imbabura realmente tiene este complejo en donde el turismo, la educación, la artesanía o el arte realmente se vinculan para todos y todas. Y ahí, desde esta perspectiva, de esta planificación, podemos salir de la pobreza y la pobreza extrema. Muy agradecido la presencia esta mañana de José Chalá, candidato asambleísta por la provincia de Imbabura. Nos vamos a una pausa, seguimos con más entrevistas.